Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Está terminando el año y vamos a analizarlo y evaluarlo con un gran conocedor de la realidad nacional que además la sigue y la discute con distintas personalidades de Santa Cruz y de todo el país permanentemente, diariamente. Me refiero al conocido comunicador Tufí Aré, quien es director de Asuntos Centrales, periodista hace 29 años, titulado en la Universidad Católica Boliviana, ha tenido, en Ciencias de la Comunicación, ha tenido una importante trayectoria en distintos diarios, como el grupo El Deber, del cual fue director corporativo, periodístico, y también fue jefe de redacción del diario Estrella del Oriente. Ha hecho radio y televisión, creó y es productor de contenidos del espacio periodístico Asuntos Centrales, el cual ha llevado al espacio digital streaming, radio y televisión. Colabora a Forbes Bolivia y a Infobae Argentina. Tufí, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Óscar. Siempre es un gusto estar aquí en su espacio y la verdad que es un privilegio. Gracias, Tufí. Estamos terminando el 2021 sí. Y usted que está permanentemente analizándolo, entrevistando a tantas personas, debatiendo con tantas personas, ¿qué nos puede decir sobre el 2021? ¿Esperaba que fuera como ha sido? ¿Qué es lo que más destacaría? La verdad que no esperaba que fuera tan intenso hasta el final, aunque en Bolivia los años son intensos hasta el final, pero esperaba una mejoría del humor social, por ejemplo, y al contrario creo que hay un empeoramiento del humor social. Yo titulo que este es el año de las 3 olas de la vacuna. Había mucha expectativa porque se descubra una vacuna, se descubrió y que se la aplique, pero también es el año de las detenciones y el año de la resistencia civil todavía. No estaba, creo yo, en el mapa boliviano que pudiera haber, por ejemplo, un paro de 9 días en Santa Cruz y parte del país, como ha ocurrido este año. Nos rememoró parte de ese episodio del año 2019, hasta se creía que podría repetirse la historia desde la perspectiva del malestar social. Entonces, un año con esas características. Yo pensé que el gobierno actual iba a conducir el país pensando básicamente realmente en una reconciliación, pensando en una recuperación y una apuesta en la economía y en la salud. Pero hemos tenido un año muy difícil, no se han cumplido las metas en salud, por ejemplo. El gobierno planteó que en primera instancia iba a vacunarse a la población vacunable hasta septiembre, luego prolongó hasta diciembre la meta, pero hasta este momento no hemos pasado más del 60% de la población vacunada, es decir, no se ha cumplido esa meta. Lo mismo con algunas autoridades locales que plantearon septiembre para concluir la meta de vacunación en Santa Cruz y tampoco ha sido posible. Entonces, y no es solamente un problema de Bolivia, creo, porque si usted ve, Biden dijo en julio que iba a liberar a Estados Unidos del virus, pero el mundo otra vez está empezando un año con mucha incertidumbre, el 2022. La pandemia sigue siendo el centro de la noticia, de acuerdo a unas encuestas que hemos hecho en Bolivia recién. La gente define como el año de las 3 olas, es decir, hubo 3 olas, el año pasado solamente tuvimos 2, y hubo la vacuna, es el año de las olas, la vacuna, pero también de grandes problemas políticos. La pandemia sigue siendo el eje de muchas cosas, ¿no? Pero en Bolivia el tema económico que se creía que debía ser central, no ha sido definitivamente gravitante. Cuando uno hace una encuesta y ve quiénes son los personajes del año, no aparece un economista, no aparece un empresario, porque han entrado a un ámbito marginal de opinión pública, la economía. No ha sido fundamental como esperábamos. Y es la salud la que domina todavía y la política. Es un año altamente político, conflictivo, y con una incertidumbre que no termina. Al contrario, parece que estamos a medio camino. Y esto ha elevado un mal humor social, ¿no? Estamos con protestas hasta los últimos días del año, con incertidumbre y con la posibilidad que empezando el año tengamos, por ejemplo, nuevas protestas y hasta nuevas detenciones. Por eso ha sido un año muy complejo y da la impresión que esto no ha acabado, que está a medio camino todavía, que el año que viene iba a ser parecido, por lo menos, a lo que hemos vivido y quizás hasta más complejo. Tufí, como usted menciona, todavía tenemos un año que quizás no esperamos que fuera así, ¿no? Por lo menos de mi parte parecía, primero, un fenómeno mundial que con la noticia de que se había desarrollado la vacuna hace un año, justamente en diciembre, hace un año del 2020,
La pandemia ya tendría, por así decir, una solución. Lamentablemente continúa y parece que va a seguir afectando al siguiente año, el 2022. En Bolivia se da una situación, creo yo, paradójica, y es que por un lado sí se ha conseguido muchas vacunas, pero por otro lado, cuando nos comparamos con otros países, incluso latinoamericanos, en porcentaje de población vacunada con el esquema completo, todavía estamos prácticamente a la cola. A la cola de los otros, ¿no? Pero hay otro tema que yo sigo su programa y lo escucho en la radio. Hay un tema que creo que marca la agenda, y es, por así decir, una apuesta a la polarización. ¿Cómo ve usted este tema? ¿A qué se debe el desarrollar una agenda gubernamental apostando a la polarización? Yo creo que la vuelta al gobierno del movimiento del socialismo ha implicado una réplica de algunas recetas que pasan más allá de las fronteras de Bolivia, ¿no? Es prácticamente una réplica de lo que ha pasado en Venezuela. Alguien me decía, un empresario venezolano, que Venezuela le llevó 2 años y medio de venganza, un periodo de 2 años y medio de venganza al régimen chavista, después de que Chávez salió algunos días del poder. Cuando volvió, prácticamente 2 años y medio se dedicó a la venganza. Da la impresión que el gobierno replica esa misma experiencia, y la tendencia que hay en Nicaragua, por ejemplo, para desmontar cualquier foco de oposición política, ahora con mayor dureza, con mayor radicalidad, ya sin cuidar formas inclusive. Entonces el gobierno vuelve al poder con este trauma de la salida de un mandato interrumpido, vuelve con el trauma de haber salido del poder en esas circunstancias, y vuelve con precisamente, habitualmente el que está en el poder creo que tiene una especie de paranoia, ¿no?, de que alguien quiere tumbarlo, y el gobierno viene reforzado con esa paranoia, y ya con la decisión de despejar cualquier foco que pudiera desestabilizar su propia gestión de gobierno, desestabilizar desde la perspectiva que cualquier tipo de oposición se ve como desestabilizadora. Entonces parte, creo yo, de una práctica y un modelo no solamente boliviano, lo estamos viendo en países vecinos, hay experiencias, y parece que el gobierno viene a aplicar esa experiencia, y por supuesto que hay respuesta, ¿no?, de parte de los intereses afectados en el otro lado. Hay resistencia, ya no es fácil para el gobierno gobernar como antes. Hay quienes dicen que ahora es más fácil llegar al poder que mantenerse. Es un problema para todos los gobernantes, cómo mantenerse en el poder. Creo que lo mismo le está pasando a Luis Arce, que además da la impresión que llega muy desgastado en su primer año de gestión por este incremento de la polarización. Ya yo creo que más que una polarización ya es una profunda grieta. Es un problema más de estructura de Estado que de estructura de gobierno incluso. La grieta es muy profunda, se trata ya, le ha afectado yo creo que al presidente que venga le va a seguir afectando. Le afectó a Evo Morales en la parte final de su gestión, la polarización, le afectó a Yanine Áñez, le afecta ahora a Arce, y probablemente le va a afectar a quien venga, porque hay una crisis de Estado, desde mi punto de vista, que está marcada por una profunda grieta, un desencuentro muy grave entre bolivianos, entre dos polos, evidentemente, y mientras eso no se corrija, después de por lo menos intentar ciertos consensos mínimos de país, va a continuar, y quien venga después de Arce lo va a seguir sufriendo, Oscar. Estamos en una etapa, yo creo, todavía de inicio de este escenario complicado, y lo vamos a seguir viviendo en los próximos meses. Tufí, me parece muy, muy importante lo que usted diga, y le quiero comentar que yo, después de escuchar un programa que usted hizo, en el cual hizo una recapitulación de todos los discursos que hubieron al finalizar la marcha que encabezó el expresidente Evo Morales, y usted analizaba todo lo que habían dicho las distintas personas, los distintos oradores en contra de Santa Cruz, con amenazas y una serie de expresiones realmente muy agresivas. Yo escribí un artículo en base a toda la recopilación que usted hizo, que lo titulé La política del odio. Y ahí me gustaría conocer su opinión. Es bueno el término la grieta, ¿no?, que se lo usa mucho en Argentina. En Argentina. ¿Hay una apuesta a la grieta y una apuesta a profundizarla, y esta grieta se puede seguir agrandando y convertirse en un abismo que realmente sea un problema estructural de la sociedad boliviana, de la nación boliviana? Yo creo que el gobierno ha apostado a esa salida suicida, ¿no?, suicida para él mismo.
Hay un problema en general, Oscar, que lo refleja Francis Fukuyama en su libro último, Identidad, que él dice que los grandes problemas del mundo tienen relación con el tema de identidad, ya no solamente con economía. Esta especie de posiciones de ciertos grupos que quieren que los reconozcan como superiores a otros por su identidad o religiosa o étnica, que ha sido motivo de guerra inclusive en el mundo, y estos otros grupos que nunca han estado reconocidos e incluidos en ciertas decisiones y que reclaman ahora ser reconocidos en su identidad étnica, religiosa. Ahora las luchas políticas tienen que ver con ese tema de identidad y por eso se habla de la política, usted lo ha definido como de odio, otros lo definen, el propio Fukuyama lo define como política de resentimiento. El apostar en la política a ese resentimiento que hay de ciertos grupos que históricamente pudieron estar reclamando reconocimiento de su identidad, y no le hablo solamente de lo religioso, lo étnico, inclusive el tema de condición sexual, por ejemplo, ¿no? Hay una tendencia de grupos a reivindicar derechos sexuales. Es una tendencia global y creo que por ese lado está yendo gran parte del mundo y Bolivia no está ajena. Los liderazgos están apostando a esa política de resentimiento, diríamos que incentivando precisamente las demandas vinculadas a identidad o racial o regional, y Santa Cruz, que tiene una identidad puntual, va a seguir reclamando inclusión. A medida que cierto grupo del país o cierta élite nueva confronte y ataque a la identidad, por ejemplo, Camba o del oriente boliviano, esa otra identidad también va a seguir pugnando por reclamar. Ya no son los conflictos netamente vinculados solamente con lo económico, tienen que ver también con este tema de identidad y creo que esto va a continuar y es muy peligroso si no se reencausa, si no se aprovecha más bien la diversidad en ese ámbito para apostar más bien a construir nación. Con una identidad débil estamos peligrando como nación y no se ha construido una identidad nacional. Tenemos un gran problema de una falta de fortaleza de una identidad nacional que reconozca todas estas demandas étnicas, regionales, raciales inclusive. Tufí, ¿se podría deducir del análisis que usted acaba de hacer que el gobierno se siente cómodo en ese escenario? Y una más con relación a Santa Cruz, como que si el gobierno nacional hubiera renunciado a tratar de conquistar Santa Cruz y apuesta, por así decir, a la polarización con Santa Cruz para ganar los otros departamentos que obviamente electoralmente hablando tienen mayor población. Yo creo que el gobierno sabe que con un 40% tiene chance de repetir el poder y creo que su estrategia básicamente está consolidar ese voto duro del 40% y crear enemigos y adversarios, ¿no? Y gran parte de ese voto del 40% tiene un componente étnico muy fuerte. Por eso es que con el afán de consolidar esa dureza del voto, busca el adversario que es el diferente, y precisamente encuentra en Santa Cruz al diferente para colocarlo como el adversario principal, con el antecedente que fue en Santa Cruz, donde surgió una especie de oposición al gobierno de Morales, sobre la base también de una visión distinta de modelo económico también, ¿no? Porque Santa Cruz creo que respalda básicamente una cultura liberal, una cultura dominantemente liberal frente a un gobierno del MAS que refuerza su concepto de instalar un Estado central muy fuerte. O sea, son diferencias de modelo y ahí encuentra la oportunidad del gobierno para encontrar el adversario que le puede permitir, en el marco de sus propias luchas intestinas, que son las que al final creo que van a terminar al gobierno afectándole en el futuro. El gobierno es muy posible que se debilite por sus luchas intestinas, pero encuentra la oportunidad de unificación peleando y explorando y explotando esta diferencia étnica, diferencias también de visiones vinculadas a la economía y el propio estilo de vida de los bolivianos. Tufí, usted como periodista, habiendo desarrollado prácticamente casi toda su carrera en Santa Cruz, sigue mucho la economía y además en sus programas da mucha cobertura a los temas económicos y entrevistas a personalidades tanto del análisis económico como del mismo sector empresarial. ¿Cuál es su evaluación sobre el estado de la economía en este 2021? Oscar, básicamente creo que en general el mundo está en una etapa de recuperación económica, ¿no? Con un problema serio de inflación, en el caso de Estados Unidos y otros países del mundo, ¿no?
El caso boliviano se ha planteado que evidentemente en función de algunas cifras que hemos conocido hay señales de recuperación, pero es lo que típicamente desarrollan y explican los economistas como que el efecto rebote, ¿no? Como que descendimos 11 pisos de un edificio y hemos vuelto a subir, pero hemos llegado hasta el 5.º piso, nos faltan 6. Es decir, no hemos logrado siquiera estar en el nivel de la etapa prepandemia en términos de gestión, de crecimiento económico, ¿no? Entonces, es muy probable que esta le llaman recuperación, yo preferiría hablar de efecto rebote, digamos. ¿Por qué? Porque está básicamente también resultando de la liberación de las actividades económicas, ¿no? El año pasado hubo mucho encierro, ahora estamos trabajando a medias todavía, y es una recuperación como lo han definido dos dirigentes empresariales que acaban de emitir un informe, que son Luis Barberí y el presidente de la Cámara Nacional de Industria, como una recuperación insuficiente. En consecuencia ha sido una recuperación insuficiente, con graves problemas vinculados al aumento del contrabando, al crecimiento de la informalidad, que termina impactando sobre la formalidad, y con problemas de desempleo todavía altos, ¿no? Son a veces muy ficticias estas cifras de desempleo, el déficit fiscal sigue siendo alto, las reservas internacionales han descendido, me refiero a las reservas del Banco Central de Bolivia, no ha habido un respaldo financiero de organismos internacionales para poder desarrollar los niveles de inversión pública que también pretendía el gobierno, no sabemos todavía los niveles de ejecución presupuestaria. Y ahora hay un presupuesto bastante ambicioso para el próximo año que está sostenido básicamente por ingresos propios y un pequeño margen de endeudamiento según el gobierno, ¿no? En consecuencia creo que hay nomás un año económicamente insuficiente en términos de expectativas de crecimiento, con un problema grave que es de ahuyentar las inversiones por toda la conflictividad interna del país. Y como viene el año, no creo que algún inversionista extranjero tenga muchas ganas de invertir aquí en nuestro país, y los privados están también muy cautelosos porque no encuentran diálogo con el gobierno, no encuentran impulso a sus políticas, a sus aspiraciones, y el diálogo está cortado entre los empresarios, diríamos, más importantes de Bolivia y el gobierno. O sea que es una especie de laberinto en el ámbito económico que esperemos que también se destrabe, ¿no?, el próximo año. Y usted mencionaba algo que me llamó la atención, y es que no se esperaba que tan pronto, por así decir, tan solo cumpliéndose un año de la nueva gestión de gobierno, hubiera un paro de 9 días, ¿no? ¿Qué explica esto? ¿Cómo ve usted, al finalizar el 2021, el estado de la opinión pública, lo que en otros países llaman el humor social? Creo que nadie esperaba que se repitan 9 días de paro, siquiera 2. Creo que éramos escépticos en el sentido de que pudiera prosperar un paro de 2 o 3 días en plena pandemia, con semejante caída económica, con el desgaste de la confrontación de 2 años anteriores, con tanta violencia política. Pero la gente está dispuesta a defender su propiedad y ciertas bases del modelo, y me refiero en general en el país, a ciertas bases del modelo, que es la libertad económica. Cuando surge el tema de la ley 1386, básicamente la reacción es casi de todos los sectores, no solamente empresariales, sino clase media, clase baja igual, porque sienten que se está removiendo la base de un modelo que apuesta a la libertad también económica, ¿no? Entonces la gente está dispuesta a salir a las calles, y el gobierno, por más que haya conseguido la legitimidad que tiene con un 55% del voto, ha tenido dificultades para gobernar el país, precisamente por estas medidas que terminan generando reacción. La gente está dispuesta a salir a las calles, por eso yo lo defino como el año también de la resistencia ciudadana. Parecía que nunca más se podía haber repetido una movilización así, y lo claro es que la gente está dispuesta a salir a las calles, y el mal humor es evidentemente un tema también casi regional, ¿no? Estamos en un momento de turbulencia regional, me refiero a los países en general. La calle ha sido y es el espacio de conquista, y creo que va a seguir siendo, y con la gran debilidad de los gobiernos para reprimir esas salidas a la calle. O sea, fracasan con los militares, fracasan con los policías, recurren a los grupos de choques afines, pero igual nada impide que la gente salga a la calle, y parece que esa va a ser la tendencia, ¿no? Tufi, la revista que usted dirige, Asuntos Centrales, ha realizado una encuesta con 4 preguntas que nos ha compartido, y me gustaría que nos pudiera comentar su análisis, ¿no? Sí. Los datos los vamos a poner después en la pantalla, pero
Aquí hay una pregunta que dice, ¿cuál fue el tema informativo del año en Bolivia? ¿Qué es lo que destaca la gente? La gente finalmente termina valorando que el tema de salud es el principal, Oscar. Las 3 olas, nadie esperaba 3 olas después de la esperanza que nos generó la vacuna, es el tema principal. Yo pensé que la vacuna, el descubrimiento de la vacuna, la aplicación pudiera ser el tema principal, pero está en un segundo nivel. Finalmente la vacuna ha tenido sus dificultades para finalmente conseguir abarcar a toda la población. Ese es el tema principal elegido por la gente y la salud es la apuesta pese a tener un año altamente politizado. Y el tercer tema del año es el paro de los 9 días, que en Santa Cruz particularmente tiene su principal impacto, no tanto en el interior está en tercer lugar, en el Alto, en La Paz y en Cochabamba, porque no vivieron tan de cerca como en Santa Cruz el paro de los 9 días. Son los 3 temas principales, Óscar. De economía no se menciona ahí nada. Por eso, ya cuando uno pregunta quiénes son los personajes, esperara, por ejemplo, un científico, diría, ¿no?, de la salud, o un gran médico, pero se encuentra paradójicamente que siguen siendo políticos los personajes del año. ¿Cuál fue la respuesta sobre los personajes del año en Bolivia? Sobre los personajes del año en Bolivia, no hay uno que diríamos destaque con un 50, con un 60%, un primer llamado de atención. No hay un personaje de consenso en Bolivia, ¿no? Pueden haber personajes relevantes, informativamente, gravitantes, pero no tienen una especie de consenso, ¿no?, de 60, 70%, muestra una crisis también ahí en ese sentido. Pero el personaje elegido por la gente en esta encuesta es el presidente Luis Arce, seguido muy de cerca por los trabajadores de salud, que aparecen ahí en un segundo lugar, seguramente por la pandemia. Claro. Y un tercer lugar aparece Luis Fernando Camacho por el apoyo que todavía tiene en Santa Cruz de manera importante. En Santa Cruz tiene un nítido apoyo, Luis Fernando Camacho como líder, y eso equilibra un poco, ¿no? Me llama la atención que el expresidente Evo Morales es superado por el presidente Arce como personaje, está con un 10%, lo que seguramente irá a generar algún tipo de incomodidad, por lo menos interna. ¿Y cuánto tiene el presidente Arce? El presidente Arce tiene 20% y el expresidente Morales tiene 10%, en el mismo nivel que Yanine Áñez, que aparece junto a Evo Morales como personaje del año. También Yanine Áñez, por todo lo que ha representado, seguramente su visibilidad, su drama. La detención es uno de los temas mencionados también como uno de los temas del año, pero mucho más abajo. Pero esos son los 4 grandes personajes, o 5, ¿no? Muy dispersos. Con uno que hay, inclusive el ninguno aparece como tercero, el porcentaje de ninguno está creo que con un 17%, así que ese es el escenario, no hay un personaje de gran consenso, pero está así y además dominado por la política, ¿no? Cuando uno dice el tema del año es la salud, pudiera encontrar ahí un médico, un científico, los trabajadores de salud están en segundo lugar, es importante, pero no hay una figura descollante en salud, ¿no? Y luego en economía prácticamente no aparece nadie. Ha sido un año en donde la agenda económica no existió prácticamente, ni un ministro de Economía que destaque, ¿no?, que diga arrastró o condujo al país a la recuperación. No hay, ¿no?, en economía un empresario. De hecho, en la parte económica parece haber sido un año muy diríamos, mediocre desde la perspectiva de muchas cosas, ¿no? Yo rebuscaba noticias grandes económicas en Bolivia este año y me encontré por ahí de repente en el tema de la transferencia de Yaigo a una transnacional, que me pareció el hecho económico del año, pero luego todo ha estado medio estancado y eso es muy llamativo y preocupante, el estancamiento, ¿no?, de las apuestas de inversión. Creo que las empresas han apostado a mantenerse, a sobrevivir, diríamos, en este contexto tan difícil, ¿no? Asuntos Centrales también preguntó sobre los personajes del año en Santa Cruz. ¿Cómo fue la respuesta? Sobre los personajes de Santa Cruz aparece Luis Fernando Camacho con un 37%. Es un líder que tiene un importante apoyo acá. Tampoco hay un consenso, diríamos, descollante, ¿no? Pero tiene un 38%. El segundo, Johnny Fernández, también lo que indica que está politizado también en los cruceños, 17%. Tercero aparece Rómulo Calvo con un 11%, me imagino por la notoriedad que ha conseguido en el último tiempo. Y yo, por ejemplo, esperaba a alguien de la cultura, medimos ahí a Sarita Mancilla, que ha hecho una gran gestión en cultura y aparece muy pequeño. Luego se habla siempre en Santa Cruz de figuras de la farándula, como Anabel Angos, que este año tuvo un episodio ahí
fuera de la farándula muy importante, pero aparece muy bajo también. Así que la política también en Santa Cruz sigue siendo lo dominante. Ha copado, digamos, el escenario. Ha copado el escenario y siendo una región muy económica, ¿no? Muy económica. Uno pudiera encontrar, reitero, también hay un empresario o alguien que innove mucho, pero la gente no percibe, no está en la noticia lo económico. Finalmente preguntaron a la gente qué opinan de cómo será el año 2022. En ese sentido hay optimismo, Oscar. Más allá de todo lo que hemos vivido, la gente cree que el próximo año va a ser mejor que este año. Nosotros cuando terminamos el año pasado creo que creíamos que iba a ser mejor el año que ha transcurrido. Nunca imaginamos 3 olas, ¿no? Ahora la gente está más optimista, cerca de 48% de la gente cree que va a mejorar, otro menor porcentaje, 35%, por ahí cree que va a seguir igual, y muy pequeño cree que va a empeorar. Y dentro de los que creen que va a mejorar, la mayoría es joven, es población joven. La fuerza joven es la que transmite mayor optimismo según la encuesta, ¿eh? Tufi, le agradezco muchísimo por, primero, compartir su análisis sobre lo que ha sido este año en este espacio digital y también por la generosidad de compartir los datos de la encuesta que ha realizado Asuntos Centrales. Muchas gracias a usted, Oscar. Le deseo éxito, ya lo tiene. Vi que empezó este año y ha crecido, si hay que destacar dentro de lo positivo este año, el crecimiento suyo y la reinvención, ¿no? La reinvención creo que ha sido un buen año para usted, tanto por su apuesta en este espacio, que ha generado mucho debate, muchas ideas que era necesario, como su apuesta en lo digital con un medio de comunicación nuevo, y ahora con su designación como rector de la Universidad Católica, una prestigiosa universidad que elige a la altura un profesional que creo que le va a dar muchas novedades este año a la universidad. Así que felicidades por su crecimiento, porque creo que a usted le ha ido muy bien este año. Muchas gracias y felicidades también para usted, su familia y todo el equipo que conduce y forma parte de Asuntos Centrales. Gracias. Le agradezco, Oscar. Gracias. Definitivamente no es el año que esperábamos, como dice el conocido periodista Tufi Arés. Lamentablemente sigue la tensión en Bolivia, sigue el conflicto, no solo ello, se apuesta al conflicto y creo que hace mucho daño a la sociedad. Sigue habiendo un entorno de incertidumbre, entre otras cosas también marcado por una pandemia que continúa. Y si bien se puede destacar como algo muy positivo la cantidad de vacunas que se ha conseguido para la población boliviana, lamentablemente también nos ha faltado mayor eficiencia en llegar a un porcentaje mayor de vacunación con una dosis completa. Como destacan las encuestas que nos compartía el director de Asuntos Centrales, Tufi Arés, la gente siempre tiene esperanza en un siguiente año mejor. Esperemos que no se siga apostando a enfrentar a los bolivianos porque, como él decía, realmente esto puede producir una profundización de la grieta, para utilizar este término que es tan referido en la Argentina, y lo que yo temo es que lamentablemente esas diferencias que se incentivan entre bolivianos se puedan convertir en un problema cada vez más estructural, ya no solo del ámbito político, sino de la propia nación boliviana. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.